La teoría del gran reemplazo es una idea controvertida que ha ganado fuerza en los últimos años. Sugiere que existe un plan deliberado para reemplazar a las poblaciones blancas y europeas con inmigrantes no blancos y no europeos. Esta teoría es a menudo defendida por grupos de extrema derecha y se ha relacionado con varios actos de violencia. La teoría se basa en una serie de supuestos erróneos, incluida la idea de que las tasas de natalidad entre los europeos blancos son demasiado bajas para mantener a sus poblaciones y que la inmigración es, por lo tanto, una amenaza para su existencia. Los defensores de la teoría a menudo señalan la creciente diversidad de las sociedades occidentales como evidencia de un reemplazo en curso. Esta teoría ha sido ampliamente criticada por académicos, políticos y líderes comunitarios. Argumentan que se basa en el miedo y los prejuicios y que no tiene fundamento en la realidad. Señalan que la inmigración siempre ha sido parte de la historia de la humanidad y que ha enriquecido a las sociedades de todo el mundo. Este ensayo profundizará en los orígenes, los principios básicos y las críticas de la teoría del gran reemplazo, examinando sus paralelos históricos y su impacto en la sociedad contemporánea. El miedo a ser reemplazado por el otro no es un fenómeno nuevo. Este temor ha existido a lo largo de la historia humana, manifestándose de diversas formas en diferentes épocas y culturas. La historia está repleta de ejemplos de sociedades que lidian con ansiedades sobre el cambio cultural, desde las antiguas civilizaciones, que temían la invasión de pueblos extranjeros, hasta las sociedades medievales, que se preocupaban por la influencia de nuevas religiones y filosofías. A menudo, estas ansiedades son alimentadas por la incertidumbre económica, la inestabilidad política y la agitación social. En tiempos de crisis, las personas buscan explicaciones para su sufrimiento y a menudo encuentran consuelo en narrativas que simplifican la complejidad del mundo. Estas ansiedades a menudo se manifiestan en forma de teorías de conspiración que buscan explicar cambios sociales complejos a través de narrativas simplistas del bien contra el mal, nosotros contra ellos. Estas teorías proporcionan un sentido de control y comprensión en un mundo que parece caótico e impredecible. La teoría del gran reemplazo aprovecha estos miedos profundamente arraigados, proporcionando un marco para comprender los cambios demográficos y culturales de una manera que refuerza los prejuicios existentes. Esta teoría sugiere que hay un plan deliberado para reemplazar a una población nativa con otra, alimentando así el miedo y la desconfianza. Se alimenta de las ansiedades de quienes se sienten dejados atrás por la globalización y el progreso social, ofreciendo un chivo expiatorio por su pérdida percibida de estatus y poder. En un mundo donde los cambios son rápidos y a menudo desconcertantes, estas narrativas proporcionan una explicación sencilla y un enemigo claro. Los orígenes de la teoría se remontan a la Europa del siglo XIX, una época de rápida industrialización, migración masiva y el auge del nacionalismo. Durante este tiempo, muchas personas se sintieron amenazadas por los cambios rápidos y buscaron formas de proteger sus identidades y modos de vida. Durante este periodo, las teorías sobre la superioridad racial y la necesidad de preservar las identidades nacionales ganaron terreno, sentando las bases para posteriores iteraciones de ansiedades de reemplazo. Estas ideas fueron promovidas a través de propaganda y discursos políticos y encontraron un público receptivo entre aquellos que se sentían amenazados por el cambio. Comprender el contexto histórico en el que surgieron estas ideas es crucial para comprender el atractivo perdurable de la teoría del gran reemplazo y su capacidad para resonar con ciertos segmentos de la sociedad. Al estudiar la historia, podemos ver cómo estas ansiedades han sido manipuladas y explotadas a lo largo del tiempo y cómo continúan influyendo en el pensamiento y el comportamiento de las personas hoy en día. En el corazón de la teoría del gran reemplazo se encuentra una preocupación por la demografía. Los defensores a menudo citan estadísticas sobre tasas de inmigración, tasas de natalidad y crecimiento de la población para argumentar que los europeos blancos están siendo superados en número y eventualmente reemplazados por inmigrantes no europeos. Pintan un panorama de una bomba de tiempo demográfica, advirtiendo sobre la inminente desaparición de la civilización occidental tal como la conocemos. Este alarmismo se basa en una interpretación selectiva de los datos e ignora las complejidades de la dinámica de la población. Si bien es cierto que las tasas de inmigración han aumentado en las últimas décadas, también es cierto que las tasas de natalidad entre las poblaciones nativas en muchos países occidentales han disminuido.
Sin embargo, presentar este cambio demográfico como un esfuerzo orquestado para reemplazar una población por otra es una simplificación excesiva. Ignora la miríada de factores que influyen en los patrones de migración, como las oportunidades económicas, la inestabilidad política y la reunificación familiar. Además, la obsesión de la teoría por los números deshumaniza a los inmigrantes, reduciéndolos a meras estadísticas en un juego de suma cero de dominio demográfico. Sección 4. Una cuestión de derecho de nacimiento. Tasas de fertilidad y el futuro de las naciones. En esta sección, exploraremos cómo las tasas de fertilidad influyen en la demografía y el futuro de las naciones, y cómo estas cifras se han convertido en un punto central de debate en muchas sociedades contemporáneas. La teoría del gran reemplazo también se fija en las tasas de fertilidad, afirmando que las tasas de natalidad más bajas entre los europeos blancos son un signo de su inminente declive. Esta teoría sugiere que la disminución de la población nativa europea, combinada con la inmigración, está llevando a un cambio irreversible en la composición demográfica de Europa. Los defensores de esta teoría a menudo ven las tasas de natalidad más altas entre las poblaciones de inmigrantes como una amenaza, lo que alimenta la ansiedad sobre el rostro cambiante de sus naciones. Esta percepción de amenaza se amplifica por la creencia de que los inmigrantes no solo están reemplazando a la población nativa, sino también sus valores y cultura. Este argumento se basa en la suposición de que la identidad de una nación está indisolublemente ligada a la etnia de su población mayoritaria. Sin embargo, esta visión es simplista y no tiene en cuenta la naturaleza dinámica de las identidades nacionales. Ignora el hecho de que la identidad nacional es un concepto complejo y fluido, moldeado por valores, historia y cultura compartidos, más que simplemente por la etnia o la ascendencia. Las naciones han evolucionado a lo largo del tiempo, absorbiendo influencias de diversas culturas y adaptándose a los cambios sociales y económicos. Además, centrarse únicamente en las tasas de natalidad como medida de la vitalidad de una nación pasa por alto las contribuciones que los inmigrantes hacen a sus países de adopción. Los inmigrantes no solo traen consigo nuevas perspectivas y habilidades, sino que también desempeñan un papel crucial en la economía y la sociedad. Los inmigrantes a menudo cubren la escasez de mano de obra, contribuyen al crecimiento económico y enriquecen el tejido cultural de la sociedad. Su presencia puede revitalizar comunidades, impulsar la innovación y fomentar un entorno más diverso y dinámico. Reducir el complejo tema del cambio de población a una ecuación simplista de tasas de natalidad es ignorar las realidades multifacéticas de la inmigración y su impacto en la sociedad. La inmigración y las tasas de natalidad son solo una parte de un panorama mucho más amplio que incluye factores económicos, sociales y culturales. Es esencial considerar todos estos elementos para comprender verdaderamente el futuro de las naciones. Sección 5. El crisol bajo fuego, el multiculturalismo y el espectro de la pérdida cultural. La teoría del gran reemplazo a menudo se entrelaza con las críticas al multiculturalismo, la idea de que diferentes culturas pueden coexistir pacíficamente y enriquecerse mutuamente dentro de la misma sociedad. Sin embargo, esta coexistencia no siempre es vista de manera positiva por todos. Los defensores de la teoría ven el multiculturalismo como una amenaza para los valores y tradiciones occidentales, argumentando que conduce a la homogeneización cultural y la erosión de la identidad nacional. Creen que la mezcla de culturas puede resultar en la pérdida de características únicas que definen a una nación. Temen que la afluencia de inmigrantes de diferentes orígenes culturales diluya la cultura dominante, lo que provocará una pérdida de tradición y una disminución de la cohesión social. Este temor se intensifica cuando se percibe que las nuevas culturas no se integran completamente. Este miedo a menudo se expresa a través de preocupaciones sobre la preservación del idioma, la religión y las prácticas culturales. La lengua, en particular, es vista como un pilar fundamental de la identidad cultural. Sin embargo, esta visión del multiculturalismo como un juego de suma cero, donde la ganancia de una cultura es la pérdida de otra, es demasiado simplista e ignora la naturaleza dinámica de la cultura. Las culturas no solo sobreviven, sino que prosperan a través del intercambio y la adaptación. Las culturas no son entidades estáticas congeladas en el tiempo. Evolucionan y se adaptan a través de la interacción y el intercambio con otras culturas. Este proceso de evolución cultural
puede llevar a la creación de nuevas tradiciones y prácticas que enriquecen a la sociedad en su conjunto. El multiculturalismo, cuando se adopta y se gestiona de forma eficaz, puede fomentar la tolerancia, la comprensión y la innovación, enriqueciendo las sociedades en lugar de disminuirlas. La diversidad cultural puede ser una fuente de fortaleza y resiliencia, permitiendo a las comunidades enfrentar desafíos con una variedad de perspectivas y soluciones.